este vídeo, que forma parte de la asignatura Biogeografía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, carrera de Geografía, muestro cómo realicé un índice espacial y a su vez un mapa de coberturas con el cual construí un diseño de muestreo estratificado y aleatorio a la vez, basado en coberturas y en una aleatorización para asignar distintas unidades de muestreo a cada estudiante. El proceso realmente comenzó en el año 2016, cuando yo con una imagen de fondo, raster, digitalicé las coberturas, primero el polígono de la UAS, el polígono núcleo de la sede de la UAS en Santo Domingo, y porque el campus tiene más elementos en el entorno, pero este es el polígono de un área continua de la sede, y vamos a llamarle polígono núcleo, y este polígono núcleo dentro de él digitalicé coberturas manualmente. Digitalizada manualmente con respecto al año 2016, pues, respecto a la actualidad es diferente, un poco de cambios ha habido, aunque no son muchos, pero realmente no es exactamente igual, ¿no? Y digitalicé 4 tipos de cobertura: doser arbóreo, suelo con herbáceas o suelo sin herbáceas o descubierto, pero suelo, edificaciones erguidas y áreas construidas con acerado, ya sea con acerado, con calles, etcétera, ¿no? Áreas de parqueos, etcétera, ¿no? Áreas de parqueos al aire libre, ¿no? Y estas 4 coberturas, identificadas por los colores verde oscuro, verde claro, gris oscuro, gris claro respectivamente, lo que hice fue intersectarlas con respecto al índice espacial que voy a mostrar a continuación. El índice espacial está basado en la biblioteca H3, esa biblioteca creada por Uber Technologies, esta empresa de movilidad urbana, y esto lo que hace es simplemente crear un conjunto de hexágonos, ¿no? Un conjunto de hexágonos con el cual podemos agrupar, con el cual podemos eh, hacer un spatial binding, o que sería un agrupamiento espacial, para poder eh, delimitar el territorio por unidades espaciales manejables, ¿no? En forma hexagonal en este caso, y es por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Basado en el H3, con una resolución, por ejemplo, llamada 12, y hay más información sobre el H3 simplemente entrando a h3geo.org, ¿no? Sin entrar en el detalle, pues simplemente ahora lo que muestro es usando únicamente los hexágonos dentro del polígono núcleo de la UAS, que son en concreto un conjunto menor, y sacando aquellos que están, excluyendo aquellos que tienen dentro de ellos mayoritariamente edificaciones erguidas como edificios y demás, resulta que se puede obtener un conjunto de hexágonos clasificados en función de su cobertura predominante. Este conjunto de hexágonos ya es un subconjunto del anterior, más bien, en donde ya están excluidos los que tienen edificaciones erguidas, y donde están clasificados cada uno de los hexágonos en función de su cobertura predominante, ¿no? En este caso, los verdes oscuros siguen siendo de dosel, los verdes claritos siguen siendo suelo con herbáceas o sin ellas, y los gris claros son mayoritariamente zonas con acerado, calles, áreas de movilidad, y sin herbáceas, es decir, solamente ese tipo, ¿no? O sea, predominantemente con ese tipo de cobertura. Y se excluyen aquellas áreas en donde hay edificaciones erguidas, ¿no? ¿Ok? Es decir, verde árboles, verde oscuro árboles, verde claro áreas con herbáceas o suelo descubierto, y gris áreas construidas. Con esos 3 grupos, entonces se puede ya, si se tiene claramente identificado cada uno de los hexágonos en función de su cobertura predominante, voy a mostrar por ejemplo aquí cuál es lo que uso como identificador del grupo al que pertenece cada hexágono. Lo que me está mostrando es 12 o de dosel construido y suel, ¿no? Cada uno de ellos está coloreado en función de esa categorización, y lo que contienen es también una columna, un conjunto de columnas también adicionales que contiene la información del porcentaje de cada una de las coberturas en ellos. Los de dosel, por supuesto, van a tener un porcentaje de árboles o de dosel mayor, los construidos van a tener un porcentaje de áreas construidas mayores, etcétera, ¿no? No hay normalmente hexágonos puros completamente, de un 100% a veces sí lo hay, pero son minoritarios, ¿no? Los hexágonos normalmente tienen una composición mixta de coberturas, ¿no? Bien, y
Teniendo esos hexágonos dentro del polígono de la UAS, recordando que es este archivo, ¿okay? Que está también disponible en un repositorio público que voy a mostrar ahora, que es este polígono que tiene además calculada su área, ¿no? Que son 475.000 metros cuadrados, ¿no? Medio kilómetro cuadrado aproximadamente, que es el polígono núcleo del campus de la sede de la UAS en Santo Domingo, ¿no? Entonces, claro, con esa, digamos, archivo que está disponible en el repositorio que voy a mostrar ahora, pues ya se puede asignar a cada estudiante o por persona, ya se puede crear un diseño espacial, un diseño de muestreo estratificado y aleatorio a su vez basado en este índice espacial con información de cobertura. Toda esta información está aquí en Coberturas Suelo UAS, que es un repositorio de GitHub, Geofis. Bien, y aquí explico cómo se hizo la clasificación de los hexágonos de manera detallada, ¿no? Este cuaderno que está aquí debajo, se puede leer el repositorio completo, pero este cuaderno que está aquí debajo, para no hacer el vídeo muy largo, lo que contiene es el código de R empleado para, usando como fuente tanto el índice de hexágonos, ¿ok? Sin coberturas, es decir, un índice de hexágonos no clasificados, es decir, un índice como este, por ejemplo, en donde no hay, o como este, en donde los hexágonos solamente se sabe su número identificador único, a cada uno de ellos asignarle su valor de porcentaje de cobertura. Esto es lo que hace este script. Este script lo que hace precisamente es primero leer la lista de hexágonos fuente. Una vez lo lee, lo intersecta con las coberturas y se sabe qué porcentaje de cada cobertura hay en cada hexágono y calcula el área, primero el área de cada hexágono y luego calcula el porcentaje de cada cobertura, construido, dosel, edificaciones erguidas y suelo, o sea, construidos recordando que es acerado, calles y demás, y edificaciones, es edificaciones, dosel y suelo, con herbáceas o sin ella, y una vez se tiene esto ya se puede saber qué porcentaje en cada hexágono hay de cada una de esas coberturas. Esto es una representación cartográfica del porcentaje de cada una de las coberturas dentro de cada hexágono y marrón es valor bajo, verde es valor alto. ¿Okay? Por ejemplo, los hexágonos con mucho dosel serían estos. ¿Okay? Hexágonos con mucha área de acerado, áreas de parqueo y demás son estos los que están de color verde aquí. ¿Okay? Y luego finalmente lo que hace es clasificarlo, construyendo una matriz de distancia basada en el porcentaje de cobertura de cada uno de ellos, hacer un clúster jerárquico. Y esto es lo que le atribuye a cada hexágono una categoría, ya sea categoría predominantemente de dosel, categoría predominantemente de áreas construidas o categoría de suelo. Esto es lo que hace esto precisamente. En concreto esta línea de código, estas dos líneas de código, construyen una matriz de distancia y esta otra línea de código lo que hace es agruparlos mediante un clúster jerárquico usando un agrupamiento jerárquico, en este caso en concreto el método WARD, que básicamente se basa en el método de la ANOVA estadístico, ¿no? Finalmente, lo que hace en las líneas de código siguiente es representar los hexágonos en función de su porcentaje de cobertura, ¿okay? Que son los que aparecen en el eje horizontal y para cada uno de los grupos asignados, recordando que el método WAR lo único que hizo fue clasificarlos, perdón, y no lo dije antes, y luego lo que hace la última línea es cortar la clasificación en tres, ¿okay? En tres grupos solamente, ¿no? Después que ya está hecho el clúster jerárquico, se aplica un método de corte, en este caso un corte de árbol, porque es un método de agrupamiento jerárquico, y lo que hace es cortarlo en tres grupos, ¿no? Esos tres grupos son, como digo, dosel, construido y suelo. No está edificaciones porque edificaciones lo absorbí hacia construido, ¿no? Entonces, tanto áreas con calles y aceras como edificios están metidos dentro de cons. 12 es dosel y es suelo con herbácea o sin ella, ¿no? Y esto lo que ha hecho, esta función de aquí en concreto, lo que ha hecho es simplemente cortar en tres grupos. Y lo que finalmente vemos es que esos tres grupos son estos que están aquí, con el porcentaje de cada una de las coberturas que tienen, ¿no? Por supuesto, el grupo 12 tiene muchos hexágonos con un gran contenido de dosel arbóreo. El grupo cons tiene un número grande de hexágonos con áreas de aceras y calles, pero también con áreas de edificios y poco de dosel y suelo. Y el grupo suel tiene un
muchos hexágonos con un alto porcentaje de suelo con herbácea o sin ella, y los hexágonos a veces también tienen un contenido de dosel, de edificaciones y de áreas construidas. Casi ningún hexágono es puro, hay muy pocos hexágonos que son 100% de una cobertura, y por eso es que están mezclados. Y por eso es que se usa precisamente el método de agrupamiento jerárquico, que es más fácil para decidir cuáles son los grupos que hay. Es un método simple de clasificación, ¿no? Y esto se exporta a este archivo, que es este en concreto, es este mismo. ¿Okay? Y ahora ya tenemos los hexágonos clasificados en función de su cobertura predominante, y una vez ya se tienen los hexágonos clasificados por su cobertura predominante, pues lo que hay que hacer es asignar. Y aquí es donde entra la parte del muestreo estratificado. eh, el muestreo estratificado y aleatorio, o sea, un diseño de muestreo claramente estratificado, porque vamos a estratificar por cobertura, y dentro de los subconjuntos que haya de hexágonos de una cobertura determinada se eligen aleatoriamente un número de ellos, ¿no? Eso es lo que hace este otro repositorio. Esto es lo que muestro en este repositorio, que es el repositorio de la asignatura de esta edición de la asignatura Biogeografía. Para el semestre número 2 de 2023, pues para la asignación en concreto de manuscrito, lo que hago es el diseño de muestreo basado en esos datos, ¿no? Basado, como digo, en esta capa en concreto, que es la que está mostrando los hexágonos coloreados y que tiene la categoría de cada hexágono, la categoría predominante o a cuál pertenece cada hexágono, que es lo que predomina en cada uno de ellos. Basándome en ello, simplemente lo que hago aquí es básicamente leer una lista de estudiantes y leer a su vez el archivo GeoPackage que contiene la clasificación de hexágonos, ¿no? Una vez hecho esto, pues en este paso en concreto se eligen los hexágonos. Primero se clasifican por el grupo al que pertenecen, ya sea 12, cons o suel, y para cada uno de esos grupos y para cada estudiante se eligen 5 de cada uno de esos grupos. Y entonces lo que hace es reciclarse a sí mismo el código. Entonces el código se recicla y lo que hace es que primero elige 5 para el grupo cons, 5 para el grupo 12, 5 del grupo cons, 5 del grupo 12 y 5 del grupo suel para cada estudiante, y luego lo hace para otro, para otro, para otro y para otro estudiante, y así hasta terminar. Y cada estudiante entonces tiene asignado 5 de cada categoría. Y esto permite construir un índice finalmente, que es un índice de hexágonos para cada estudiante, y este es el índice que aparece aquí. ¿Dónde se puede consultar entonces ese mapa con su índice apropiadamente? Bueno, pues en este vínculo de Google Maps. Todos los mapas se pueden descargar también, por supuesto, desde el repositorio de coberturas. ¿Ok? Ese mapa se puede descargar con su índice y además su categoría predominante, y si vemos este vínculo de Google Maps podemos ver aquí el diseño con los hexágonos con su número, no con el nombre de estudiante, sino básicamente con el número, y cada estudiante busca entonces el número asignado, ¿no? Los números son más pequeños mientras más al norte y más al oeste, y los números van creciendo hacia el sur y hacia el este. ¿Okay? Como si fuera la lectura, el método de lectura que usamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, 1, 2, 3, el 4, 5, 6, 7, bueno, me acerco un poco, 5, 6, voy a ponerme aquí, 6, 7, 8 aquí, 9, si se hace clic en cada uno pues también aparece la información, el 9, bien, y por supuesto aquí vendría el 10, 11, 12, 13, 14, 15, bien, ¿ok? Y de esta manera van creciendo y uno lo va localizando, ¿no? Bueno, si tengo asignado el hexágono, voy a ir por ejemplo, en mi caso, ¿no? José Ramón, pues aquí estoy, el 66, pues lo buscaría de esa manera. Lo razonable sería crear una barra de búsqueda, como ya me han recomendado los estudiantes precisamente, y eso es un buen ejercicio para el semestre que viene, ¿no? Para poder mejorar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo sé que el 66 debería estar por aquí, si no tengo que hacer un retorno hacia atrás, ¿no? A veces es difícil porque como tiene la separación por áreas que no están construidas, pues se sacan y entonces no es tan fácil encontrarlo. Pero si uno encuentra alguno con un número cercano, como en este caso 65, pues ya yo sé que 66 estará o hacia el este o hacia el sur, ¿no? Y ahí está el 66, ¿no? Bueno, es mejor quizá usar una aplicación de GIS que simplemente uno le ponga la lista de hexágonos y decirle, mira, esta es tu ruta recomendada para que dé la menor cantidad de vueltas posible, nada más. Bueno, en resumen, en esto consiste el diseño de muestreo
estratificado y aleatorio, en donde se asigna a cada estudiante 5 hexágonos del diseño H3 en resolución 12, basado en coberturas, en 3 tipos de categorías de cobertura, y cada estudiante entonces tiene asignado así su 15 hexágonos en función de la cobertura predominante en cada uno de ellos, con la expectativa de el muestreo que realice dentro de ellos sea un muestreo que tenga una composición diferente del grupo con el que se esté trabajando. En este caso, en concreto, para este semestre, para el cual estoy grabando este vídeo, pues el diseño de muestreo está aplicándose para una colecta de hormigas, pero esto funcionaría igual, podría funcionar igual o tiene potencial de funcionar con otros grupos, ¿no? Pero en general, si se va a trabajar con, por ejemplo, con hormigas, se supone que la expectativa es que la composición sea muy diferente en función de los hexágonos que se han usado, y eso es realmente hacer pura biogeografía, que es buscar esa asociación entre o explicar los patrones de distribución espacial de especies en función de las características de la plantilla, en este caso del Geographic Template, de la plantilla geográfica o de las características ambientales del hábitat, ¿no? Nada más, espero que este vídeo haya aclarado un poco cómo se realizó el diseño de muestreo estratificado y aleatorio dentro del polígono núcleo de la sede de la UAS en Santo Domingo.